Estimados colegas y espectadores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a la 24ª edición de la Semana La Junta, organizada por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas. En esta primera ponencia nos enfocaremos en el análisis de la importancia del presupuesto en las pymes. Tendremos además el privilegio de escuchar a profesionales conocedores de la materia, quienes nos compartirán su conocimiento y experiencia. Los animo también a participar activamente, a hacer preguntas por el chat de Zoom y Facebook, ya que sus inquietudes serán transmitidas al expositor a través de nuestro distinguido moderador y de esta manera aprovechar la oportunidad para fortalecer sus conocimientos. Sin más preámbulos, damos inicio a la semana de la Junta presentando con ustedes a quien estará a cargo de la moderación, el magíster contador público colegiado Manuel Sixto Paiva Tume, miembro del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos. Él es paz decano del Colegio de Contadores Públicos de Piura, máster en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura. Cuenta además con una maestría en Gobierno de las Organizaciones por el PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Es ponente en temas vinculados a la especialidad de contabilidad y cuenta con una amplia experiencia como docente en pregrado y posgrado. Adelante, distinguido colega Manuel. Muchas gracias, estimada colega Jenny Chacón. Es un gusto nuevamente saludar a cada uno de ustedes, integrantes de la Junta de Decanos, y desde acá también un saludo al presidente, nuestro colega Teodosio Ramírez, presidente de la Junta de Decanos, a todo el Consejo Directivo, decanos que conforman actualmente la Junta. Saludos también a todos los participantes que nos acompañan de manera, ya sea por Zoom o por las distintas redes sociales que trabaja la Junta, ¿no? Y para nosotros, como miembros del Comité de Administración y Finanzas, es un honor, es un gusto dirigirnos en esta primera ocasión con unas ponencias muy importantes vinculadas al tema del presupuesto, ¿no? Y en esta ocasión vamos a saludar a nuestro presidente del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas, nuestro colega, contador público colegiado, Jesús Elías Medrano Sánchez, de quien disfrutaremos pues su ponencia con este tema, importancia del presupuestos en las pymes, ¿ya? Él, ya lo mencioné, es el presidente de nuestro comité, es también presidente del Comité Funcional de Administración y Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de ICA, es director de presupuesto y contabilidad del Colegio de Contadores Públicos de ICA, también es administrador y es contador de empresas privadas, ¿no? Es auditor independiente y vamos a tener el gusto, pues, de escuchar en esta ocasión a Jesús, nuestro colega, a quien le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso, un abrazo virtual, estimado Jesús. Bienvenido. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la presentación y muy buenas noches a cada uno de los participantes de esta importante jornada académica que organiza la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Como bien lo dijo el colega Manuel, en esta oportunidad nos ha tocado a nosotros, como miembros del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas, la responsabilidad de este seminario virtual. Esperamos pues que sea del agrado de cada uno de ustedes, porque sé que se han dado un tiempo para poder participar. Aprovecho también de manera muy especial y cordial saludar al presidente de la Junta de Decanos y por intermedio de él a cada uno de los miembros y también al personal administrativo, porque sé que están detrás de esta organización para poder lograr pues que este evento llegue de la mejor manera a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces nos queda poco tiempo. Hoy hay Copa América, así que vamos a tratar de agilizar lo más que podamos esta charla. Voy a pedir ahí por favor que pongan en pantalla completa la diapositiva. Muy bien, a ver si le da siguiente por favor. El tema de hoy es importancia de presupuestos en las pymes. Eh,
Hemos preparado unas pocas, por favor, siguiente, por favor. Hemos preparado unas pocas diapositivas para tratar de una u otra manera ilustrar lo que queremos mostrar en esta noche como objetivo de esta ponencia, ¿no? Vamos a hablar un poco en una introducción pequeña, vamos a hablar de algunos conceptos de definición, algunos objetivos de presupuesto. ¿Puedes regresar, por favor? Sí, vamos a hablar sobre la definición, algunos objetivos de presupuesto, vamos a resaltar también el rol del contador, el beneficio de presupuestos en las pymes. Luego vamos a hablar sobre el proceso de elaboración del presupuesto, algunas herramientas contables y tecnológicas. También vamos a resaltar el impacto en la rentabilidad. Vamos a hacer comentarios de algunas buenas prácticas y por último algunas conclusiones que estoy seguro que van a ayudar a entender mejor la ponencia de esta noche. Ahora sí, por favor, pasamos a la siguiente. Muy bien, aquí sí me gustaría la participación de las personas que hoy nos acompañan. Si por ahí alguien conoce a este personaje que está ahí en la imagen, me gustaría que lo pongan en el chat. Fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, nació en 1706, es estadista, revolucionario, escritor, bombero, maestro de ajedrez, hizo innovadores experimentos en electricidad y demostró que el relámpago es un fenómeno eléctrico e inventó el pararrayos, ¿no? El conocido pararrayos. Seguramente se preguntan por qué pongo la imagen de este científico y me gustaría, si alguien más o menos deduce por qué lo hago, lo pongan, pero ahí le voy dando algunas claves. Este científico se le relaciona a una frase muy conocida cuando hablamos de presupuesto, ¿no? Bueno, si es que nadie coloca por ahí, vamos a seguir avanzando, por favor. Él es Benjamin Franklin, ¿no? Él es un científico, como lo menciona ahí, muy conocido en la parte eléctrica. Sin embargo, hay una frase que se le relaciona a él, que pega mucho en el tema del presupuesto. Por favor, ¿puedes seguir? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado esa frase en algún momento? De pronto en nuestra vida estudiantil o en nuestra carrera profesional o cuando hemos compartido alguna conversación con nuestros colegas en temas económicos o cuando hemos hablado con nuestros clientes, ¿no? Un céntimo ahorrado es un céntimo ganado, ¿no? Con esta frase vamos nosotros a iniciar la ponencia de esta noche. Esta frase destaca la responsabilidad financiera, nos invita a un control minucioso de los costos y sobre todo la importancia del ahorro. Sobre todo la importancia del ahorro. Ahora sí, podemos seguir avanzando, por favor. Muy bien. Sobre la introducción, nosotros como Comité Técnico Nacional estuvimos analizando tal vez cuál sería el mejor tema para mostrarlo, para presentarlos, y tratamos de buscar alguna problemática que nosotros como especialistas en contabilidad conocemos, ¿no? Y bueno, definitivamente sabemos que es dinámico en el mundo de las pymes, donde la competencia, ¿no?, nos acecha, los recursos son limitados, ¿no? Y sabemos que hay una herramienta fundamental para el éxito que es el presupuesto. Más que un simple registro de números, este se rige una brújula financiera que guía a las pequeñas y medianas empresas hacia un futuro próspero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos decir acá? Ahí la letra está muy pequeñita, quería leerlo, pero son unos datos estadísticos, pero igual se lo menciono. Se han hecho estudios y como todos sabemos ya de la cantidad de empresas que hay en el país, el 99,6% prácticamente pertenecen a las pymes y solamente menos de un 1% a las grandes empresas, ¿no? Y aquí viene, digamos, la problemática que nosotros hemos determinado, hemos encontrado. Estas pymes, curiosamente, no usan la herramienta del presupuesto, no la usan y realmente es increíble, ¿no? Porque son la mayor cantidad de empresas en el país, sin embargo, no usan esta herramienta
del presupuesto. Y seguramente muchos nos preguntaremos por qué, ¿no? Hay muchos factores, pero uno de los más importantes que al menos nosotros vemos en la práctica es que el empresario se acostumbra a crecer, se acostumbra a desarrollar su negocio de manera muy empírica y no ve, digamos, la parte financiera como una herramienta fundamental para crecer, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros los contadores a veces nos quedamos, y digo tristemente que nos quedamos, ¿por qué? Porque nos limitamos solamente a apoyarlos en la parte tributaria, nos quedamos en la parte operativa de la contabilidad, hacer asiento de compras, asiento de ventas, ingresos, egresos, pero no entramos más allá a darle cierto valor a lo que realmente estamos capacitados, ¿no? Que es, por ejemplo, el conocimiento de la herramienta del presupuesto. Entonces, por ahí que es una problemática importante. Adicionalmente, estuve buscando un poco de información, un poco de data estadística, ¿no? Acá en Perú no se encontró mucho, sin embargo, en México pude encontrar algunos trabajos de investigación que se han hecho y al final estoy haciendo la referencia para que ustedes puedan profundizar, pero les suelto rápidamente los números, ¿no? Prácticamente es casi el 85-90% de las pymes no usan presupuesto, ¿no? Y eso preocupa, más aún cuando hay un estudio donde está demostrado de que el 80% de las empresas que tienen un presupuesto tienen un 20% de mayor probabilidad para poder alcanzar sus metas y sus objetivos. O sea, en otras palabras, para tener mayor rendimiento, ¿no? Entonces, por ahí quiero enfocar la ponencia de esta noche en esta necesidad que hay de poder involucrar a este sector empresarial importante para poder, pues, fomentar el uso del presupuesto, ¿no? En definitiva, esta ponencia tiene como objetivo brindar a los propietarios, gerentes, colaboradores, a las pymes en sí, a todas las personas, a que puedan profundizar en el conocimiento del presupuesto y las herramientas necesarias para implementarlo de manera efectiva en sus propias organizaciones. Y sobre todo, incluso hasta en la vida personal, tener un presupuesto nos va a ayudar en gran manera, ¿no? Ahí al ladito tenemos una imagen que lo que he tratado es de poder graficar rápidamente cómo es el comportamiento de la madurez financiera de una institución en general, ¿no? Empezamos por la supervivencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Es cuando empezamos a trabajar de manera muy empírica, ¿no? Y sin embargo empezamos a ganar cierta cantidad de dinero, ¿no? Pero no tenemos, digamos, la parte académica o la parte profesional, la parte técnica para poder seguir escalando. Que sí, contamos con un equipo de trabajo, vamos a ir a encontrar ya a ese segundo nivel que es la sostenibilidad, ¿no? Y luego vamos a seguir creciendo la acumulación de riquezas, la independencia y por último vamos a alcanzar los objetivos que de pronto nos colocamos para encontrar pues, la utilidad o de una u otra manera la satisfacción de lograr nuestras metas, ¿no? Bueno, seguimos adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí algunas definiciones muy rápidas que son muy conocidas, creo, por todos nosotros, ¿no? La definición de presupuesto es un plan financiero detallado que proyecta los ingresos y gastos para un periodo futuro. Sus objetivos incluyen la planificación, el control y la guía para la toma de decisiones, ¿no? Aquí quiero resaltar una palabra clave que sería bueno que la interioricemos, que es un plan financiero detallado, ¿no? Esa es la parte, considero, más importante del presupuesto. El plan financiero tiene que ser lo más detallado posible, no puede ser genérico, ¿no? Como para que se entienda, de pronto un ejemplo, ¿no? En alguna oportunidad nosotros cuando hemos participado tal vez en algunas campañas de sensibilización con la sociedad, por ejemplo, dictando charlas de presupuesto familiar o de pronto en los institutos, ¿no? Y preguntamos a las personas, y lo pregunto también acá a los que están escuchando esta ponencia, si es que tenemos presupuesto personal.
Y algunos decimos que sí, ¿no? Y ahí entra la parte empírica. O sea, ¿qué es lo que quiero decir, no? Muchos sabemos cuánto gastamos, por ejemplo, en la parte de educación, cuánto gastamos en la parte de alimentación, de salud, y por ahí nos atrevemos muchas veces a decir, claro, yo tengo mi presupuesto, pero lo tengo en la mente o ya lo sé de memoria, y sin embargo no nos esforzamos o no se esfuerzan en general a plasmarlos en un documento, en un lugar escrito. Entonces, aquí la definición lo que te quiere decir es que el presupuesto tiene que estar 100% detallado. Es la única manera para poder desarrollar un presupuesto que realmente sea realista, ¿no? Y para eso tenemos que proyectar todas las situaciones que generen ingresos y todas las situaciones que generen gastos en un periodo determinado, ¿no? Obviamente siempre dentro del marco de los objetivos que nos planteamos como empresa, como negocio, incluso de manera personal, ¿no? Y los objetivos que incluyen la planificación, el control y la guía para la toma de decisiones. Aquí también este objetivo hay que considerar que la planificación no solamente es decir, durante cierto periodo de tiempo establezco, por ejemplo, hacer algún determinado gasto, ¿no? La planificación lo que quiere decir es que llevemos el control de cumplir lo que planificamos al inicio del periodo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando no hay una buena planificación y de pronto no sé, se me ocurre, ¿no? El encargado de mantenimiento en cierta empresa pasa por una parte de la instalación y ve que las paredes están deterioradas y dice, ¿sabes qué? Vamos a pintar, ¿no? Vamos a hacer un gasto porque yo recuerdo que por ahí hay un presupuesto y vamos a hacerlo, ¿no? Pero sin embargo no estaba en su cronograma de trabajo, entonces de esa manera se va a ir desviando los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque no está debidamente planificado, ¿no? Sin embargo, aquí viene la parte del control y es la parte que a mí más me interesa, que es cuando el contador o la parte financiera de la empresa empieza a controlar en base al presupuesto, ¿no? El presupuesto está bien detallado, las actividades que se tienen que realizar, ¿no? Y de pronto, cuando vemos que están haciendo, digamos, un gasto no planificado, es allí donde nosotros tenemos que alertar y tenemos que presentarlo a las personas que toman las decisiones, ¿no? Y para eso tiene que haber una comunicación muy estrecha entre la parte operativa y la parte de compras de la empresa. ¿Para qué? Para que el que pida o solicite requerimiento en una empresa sepa desde el primer momento de que lo que está pidiendo está en el presupuesto. Asimismo, el que compra sepa antes de comprar que está en el presupuesto. De tal manera que ahí podemos presentar, o al menos el contador o el responsable de la parte del control del presupuesto podrá presentar a la persona que toma las decisiones si algo, por ejemplo, se ha desviado. ¿Para qué? Para que la compra continúe o no continúe, ¿no? Considerando que si nos salimos del presupuesto, ese dinero definitivamente va a golpear en la utilidad que se tiene estimada al término del año, ¿no? Muy bien, ahí pueden ver ahí en la imagen que hay una especie de círculo, ¿no? De la programación del presupuesto, la formulación, la aprobación, la ejecución, el seguimiento y la clausura. Pero al final el presupuesto siempre va a continuar, porque uno constantemente está revisando el presupuesto, constantemente tiene que modificarlo, de tal manera que se puedan cumplir los objetivos que uno establece como compañía, como empresa, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando, por favor. Bien, aquí también el rol del contador es muy importante en la gestión de presupuesto. Es el responsable de la elaboración del seguimiento y de ajuste del presupuesto, asegurando la salud financiera de la empresa, ¿no? Eh, claro que no en todas las empresas es siempre el contador el responsable de hacer el presupuesto, ¿no? A veces en la compañía más grandes hay otro tipo de organigrama, de pronto la responsabilidad recae sobre el gerente de finanzas, tal vez sobre el controller, ¿no? Pero dentro del contexto que estamos hablando, que es de las pymes, normalmente cuando
se quiere hablar o se quiere implementar el presupuesto, va a recaer sobre el contador, ¿no? Y somos nosotros los llamados de una u otra manera a sensibilizar y educar a los pequeños y medianos empresarios para que implementen el control del presupuesto. O sea, ahí tal vez pongo una pequeña pausa, ¿no? Eh, para reflexionar nosotros como profesional contable, que si nosotros no tenemos esa iniciativa, esas ganas, por ejemplo, de apostar por tratar de convencer a nuestros clientes o a los empresarios que conocemos para demostrarles de que el presupuesto es una herramienta que es importante para la gestión, para que el pequeño o mediano empresario alcance sus objetivos, no va a haber otro profesional que lo haga, ¿no? O sea, va a ser bien difícil que de pronto el abogado, el cliente o sus proveedores o las personas que se relacionan no le van a, digamos, a hablar de ninguna manera sobre estas herramientas, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que impulsar y yo sé que en la práctica a veces es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Y creo que la mayoría somos testigos, porque a veces cuando intentamos, por ejemplo, convencer o demostrarle a nuestros clientes o a los empresarios de que se debe desarrollar un presupuesto, de que debemos desarrollar una contabilidad en todos sus aspectos, o sea, desde elaborar los estados financieros, desde manejar un flujo de caja como debe de ser, en otras palabras, llevar una contabilidad realista en base a las normas, normalmente nos dan las espaldas o no quieren, nos encontramos con una pared. ¿Por qué? Porque a veces nos ven a nosotros, y ahí viene un punto que nos dejamos tal vez, que nos vean solamente como profesionales que estamos para liquidar impuestos o que estamos para evitar cierta multa o para cumplir solamente la parte pues normativa, ¿no? Que respecta a un registro de compras, un registro de ventas, que es la parte operativa del contador. Sin embargo, perdemos la oportunidad de nosotros de generar valor. ¿En qué sentido? Que nosotros estamos con la capacidad para desarrollar los presupuestos, para desarrollar los estados financieros como debe de ser, pero ahí retrocedemos, ¿no? Porque a veces incluso nos dicen, eh, ¿sabes? Si tú quieres hacer presupuesto, hazlo, trabájalo, pero no te voy a aumentar en tus honorarios. Y eso ahí muchas veces lo que conlleva es que no hablemos más del tema y al final las estadísticas van creciendo y se termina corroborando de que más del 80% de las pymes pues no usan o no ven esta herramienta como algo que realmente vale la pena o va a contribuir con el éxito de su negocio, ¿no? Entonces, ahí mucha responsabilidad para cada uno de nosotros para incentivar el uso de la herramienta de presupuesto y sobre todo el desarrollo de la contabilidad en las pymes, en las pequeñas empresas. Muy bien, adelante, por favor. Algunos beneficios del presupuesto. Sabemos que si gestionamos un buen presupuesto bien gestionado trae numerosos beneficios para las pymes, ¿no? Por ejemplo, la previsión financiera, reducción de costos, ¿no? La mejora en la toma de decisiones, el aumento de la rentabilidad, ¿no? Eh, la importancia de la gestión presupuestaria, definitivamente, como lo dije anteriormente, es sumamente importante, pero a veces no hay esa conciencia o no ven, digamos, la parte positiva de tomarse un tiempo y generar ese gran esfuerzo de trabajar el presupuesto y lamentablemente no ven los beneficios que nos dan el desarrollo del presupuesto, ¿no? Muy bien, a ver si pasamos adelante. Muy bien. El proceso de elaboración de presupuesto, no me voy a demorar mucho en este punto, porque más adelante sigue otra capacitación donde se va a hablar un poquito en más detalle de cómo se elabora, pero lo que podría tal vez compartir con ustedes un poquito de la experiencia es
para que uno desarrolle un buen presupuesto, tiene que tener conocimiento pleno del negocio. Si no tenemos conocimiento pleno del negocio, es bien difícil que hagamos un buen presupuesto. O sea, y para conocer el negocio, tenemos que recurrir pues a la data, a la información histórica que nos deja la contabilidad, de tal manera que nosotros podamos conocer, por ejemplo, todas las situaciones que nos generan ingresos, todas las situaciones que nos generan egresos, costos, ¿no? Y para eso tiene que haber pues una programación y antes de eso una decisión, en este caso gerencial o de la persona que toma decisión para que establezca el objetivo principal por el cual uno va a iniciar un presupuesto, ¿no? Y para ahí tiene que haber una programación, tiene que haber un tipo de cronogramas, tiene que involucrar a los responsables de las diferentes áreas, ¿no? Para poder formular el presupuesto. Y cuando digo los responsables, no solamente me limito a las partes de las jefaturas que tiene cada una de las empresas, ¿no? O cada uno de los negocios, sino se tiene que llegar al primer nivel, ¿no? Por ejemplo, a la persona que se encarga de comprar, por ejemplo, los EPPs en una compañía, o los que realizan las capacitaciones, o los que están, digamos, pendientes de hacer los mantenimientos, o a la fuerza de ventas, que son los que saben, digamos, cómo se estructura el negocio, si son pues por ventas fijas o por ventas variables. O sea, se tiene que llegar a ese primer nivel, a la persona que realmente conoce la operación, conoce la empresa, ¿para qué? Para nutrirnos con ellos y así poder formular una buena presunción de los ingresos que vamos a tener, ¿no? Y para eso, pues, la recomendación es que el presupuesto no debe ser, digamos, ni optimista ni pesimista. O sea, esos escenarios de pronto solamente para el análisis, pero la recomendación es que el escenario siempre sea el realista. Y el realista solamente se da con conocimiento del negocio, ¿no? Luego se formula, llega la etapa de la aprobación, ¿no? Luego la ejecución, la evaluación y continúa el circuito de presupuesto, ¿no? Adelante, por favor. Muy bien. Aquí en esta diapositiva hay unas herramientas contables de tecnología. Bueno, yo creo que la mayoría hemos visto que hay un montón de herramientas hoy por hoy que nos permiten desarrollar el presupuesto de manera muy automatizada, ¿no? Hay herramientas en línea, hay software, hay compañías que se dedican a esto de diferentes niveles, de diferentes tamaños, ¿no? Ahora también ya hay pues inteligencia artificial para poder pues, analizar big data o información histórica de tal manera que ya te van generando las proyecciones para poder desarrollar el presupuesto, ¿no? Sin embargo, y es muy importante mencionarlo, que nunca va a pasar o no pasa de moda hasta ahora el Excel, ¿no? El Excel es una herramienta muy importante en la cual la mayoría trabajamos, ¿no? Y que nos permite desarrollar tranquilamente un presupuesto, ¿no? Y también hay un tema importante, que no hay una plantilla, digamos, obligatoria para usar para el presupuesto. La mejor plantilla siempre va a ser la que se adapte a tu negocio, porque todos los negocios son totalmente diferentes. Entonces, las herramientas tienen que ser amoldables, ¿no? Por ahí también estoy dejando información al final para que puedan, digamos, indagar más sobre estos temas, ¿no? Adelante, por favor. Ahora, el impacto en la rentabilidad, ¿no? Hay unas figuritas ahí pequeñas y la pregunta es, ¿quién implementó el presupuesto en su negocio, ¿no? Eh, y esa figura de una otra manera demuestra en la práctica que si tú tomas la decisión, asumes el reto como empresario o como contador de iniciar en la formulación o la implementación del presupuesto en una empresa que nunca ha tenido, los resultados van a ser bien notorios, ¿no?
bien notorios, las oportunidades de ahorros están ahí. Podemos oportunamente invertir porque conocemos la situación en base al control que vamos a manejar, mantenemos un flujo de caja saludable, ¿no? Y el negocio sobre todo se vuelve sostenible, ¿no? Y eso es muy importante. Hoy por hoy hay muchas pequeñas y medianas empresas que aparecen, pero no duran mucho tiempo en el mercado. O sea, 6 años, 7 años y de pronto desaparece y se reinventa con otro negocio. Y bueno, ya hay estudios, también se lo he dejado ahí, varios trabajos de investigación al final, donde se puede, digamos, evidenciar de que la falta de conocimiento y de aplicación de estas herramientas administrativas lamentablemente no contribuye en los objetivos que trazan las empresas pequeñas o las medianas, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Algunas buenas prácticas, ¿no? Para una gestión presupuestaria efectiva, es esencial seguir las mejores prácticas contables, ¿no? Partiendo desde el análisis. ¿Y por qué digo del análisis? Y creo que lo mencioné anteriormente. O sea, el análisis es fundamental en el desarrollo del presupuesto. O sea, es una buena práctica analizar la información. Y ahí lo repito varias veces para que nos vaya, digamos, quedando, ¿no? Como con conclusión de esta ponencia. Tenemos que analizar toda la data histórica del negocio. O sea, partida por partida de ingresos, de egresos, ¿no? Esa es una muy buena práctica, ¿no? No está bien, por ejemplo, o sea, como un ejemplo negativo, ¿no? Sacar promedios, ¿no? O buscar el mejor escenario o lo que queremos llegar, ¿no? Para el tema de presupuesto hay que ser 100% realistas y para ello tiene que haber un análisis muy fino en información histórica para poder proyectar números totalmente realistas, ¿no? Asimismo, la actualización regular de los presupuestos en base a los objetivos, ¿no? Los objetivos en la empresa van cambiando, los negocios pequeños van cambiando. A veces los negocios van por un lado, las cosas no funcionan y cambian sus objetivos, o existen factores externos que al final te obligan a cambiar, a mover tus proyecciones. Y para eso uno tiene que ser ágil y estar a la vanguardia de tomar la decisión lo más oportuno posible, ¿no? Pero para eso hay que tener controlados los presupuestos, ¿no? En el menor tiempo posible. Muy bien, la comunicación clara, ¿no? Con las partes interesadas, es lo que le dije en su momento, es buscar siempre a las personas que están en el primer nivel, en primer línea de cada una de las operaciones que se den, ¿no? De esa manera, y de esa manera se va a poder siempre contar con la información realmente valiosa, certera, para poder concretar un desarrollo de presupuesto siempre pegado a la realidad, ¿no? Y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, ¿no? Como lo mencioné, ¿no? Ahí también hay una pequeña ilustración, ¿no? Lo pueden ver. Eh, y también al final hay varios links para que ustedes puedan seguir indagando en estas buenas prácticas. A ver, seguimos, por favor. Bueno, aquí algunas conclusiones, porque las horas nos están ganando y vamos a dejar un espacio al final para algunas cuantas preguntas. Bien, algunas conclusiones. El presupuesto es un elemento clave para la rentabilidad y el éxito de las pymes, ¿no? Eso a veces puede sonar muy subjetivo, decirlo de esa manera, ¿no? Eh, pero para que esto sea objetivo, lo que tenemos son los trabajos de investigación que realizan destacados colegas, ¿no? Sobre el uso de la herramienta de presupuesto, ¿no? Hay muchos estudios que se han hecho no solamente en Perú, en gran parte de Latinoamérica, donde se enfocan en las pymes y tratan de darle una respuesta por qué no usan el presupuesto o por qué no le toman la importancia de vida, ¿no? Entonces, allí les invito a revisar los links que voy a dejar, ¿no? Para que esa primera conclusión, que aparentemente es subjetiva,
termine siendo objetiva, ¿no?, con los trabajos de investigación que son totalmente científicos, ¿no? Segunda conclusión, mediante el seguimiento y control del presupuesto, las pymes pueden identificar desviaciones y tomar medidas correctivas de manera oportuna. La palabra clave, de manera oportuna. De nada te vale darte cuenta que te desviaste en una partida. De nada sirve que tú detectes dónde estuvo, digamos, la mala decisión o el desvío del gasto cuando ya estás a mitad del año o ya acabó el año o de pronto el negocio ya cerró. O sea, tiene que haber una oportuna identificación de la desviación. Y para eso, al menos yo en la práctica, desarrollamos ahí en la empresa donde trabajamos el control del presupuesto. No lo hacemos ni trimestral ni semestral, lo hacemos desde el requerimiento. O sea, desde el inicio del requerimiento empezamos el control del presupuesto. De tal manera que nos aseguramos antes de la compra, incluso antes de solicitar cierto pedido, cierto bien o servicio, que cuente con su debido presupuesto, y si no lo hay, se pasa pues a las personas que toman las decisiones para que vean si eso avanza o no avanza, pero lo detectamos en el primer momento, ¿no? Ese es lo más ideal, ¿no? Tercera conclusión, la información contenida en el presupuesto sirve como base para la toma de decisiones estratégicas en las pymes, ¿no? Eso ni hablar, ¿no? O sea, teniendo la información certera, controlada, bien detallada, la decisión tiene mayor probabilidad a que sea pues estratégica y que al final nos lleve a buen puerto. Al analizar los datos del presupuesto, los gerentes pueden identificar oportunidades de negocio, optimizar el uso de los recursos y minimizar los riesgos, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? O sea, con la información oportuna, ¿no?, las personas que toman las decisiones pueden tomar decisiones que de pronto al inicio a mitad del ejercicio no la pensaban hacer, pero mirando los resultados de los negocios se pueden pues atrever a hacer cambios en beneficio de los objetivos de la compañía o del negocio. Otra conclusión. El proceso de elaboración de presupuesto fomenta la comunicación y la coordinación entre los diferentes departamentos de las pymes. O sea, en general, desarrollar un presupuesto serio en una empresa trae muchas cosas positivas, porque cuando tú entras, por ejemplo, a implementar un presupuesto en una empresa que nunca ha tenido, una pyme que nunca ha tenido presupuesto, prácticamente tienes que hacer un levantamiento de información, un diálogo permanente entre todas las áreas, ¿no? Y al final es satisfactorio el trabajo porque terminas preparando un buen presupuesto, ¿no?, de tal manera que nos lleva a la conclusión que tenemos que coordinar, tenemos que juntarnos con las diferentes áreas, si no es bien difícil seguir avanzando en la elaboración de un presupuesto, ¿no? Muy bien. En un entorno económico cada vez más competitivo, las pymes que cuentan con un presupuesto bien definido y gestionando adecuadamente se encuentran en una mejor posición para sobrevivir y prosperar, ¿no? O sea, definitivamente las pymes o los negocios que toman la decisión de elaborar un presupuesto tienen más probabilidades de salir adelante, tienen una ventaja sobre la competencia, sobre aquellas empresas que no valoran o no consideran o no toman en cuenta esta herramienta administrativa para el desarrollo de su negocio, ¿no? ¿Podemos seguir avanzando, por favor? Muy bien, estamos terminando ya. El presupuesto es una herramienta poderosa que puede ayudar a alcanzar tus metas financieras y vivir de una manera plena, tranquila. En ese sentido, yo invito a los participantes de este seminario, a los contadores, a los dueños de negocios, a la gente que esté interesada en el mundo económico, a implementar una gestión de presupuesto efectiva para asegurar el futuro financiero de sus empresas. De esta manera vamos a contribuir positivamente al bienestar social, ¿no? Y ahí es un dato bien importante. Si nos ponemos en un caso de que la mayoría de las pymes empiezan a usar la herramienta de presupuesto,
De hecho, que el beneficio no solamente va a ser para las empresas, no solamente va a ser para el profesional contable, sino también para la sociedad en general, porque va a haber más capacidad contributiva, ¿no? Muy bien. Hasta ahí ya creo que estamos con la hora. Estimado Manuel, no sé si habrán preguntas por ahí. Eh, Felicitaciones, feliz. Una felicitación de todos, creo, estimado Jesús, de quienes te hemos escuchado, una ponencia muy clara, muy interesante y muy útil para los empresarios y también para nosotros mismos como contadores, que nos lleve un poco a la reflexión, porque a veces conocemos estas herramientas, pero de repente, sin embargo, no las aplicamos, ¿no? No las aplicamos quizás con nuestros, de repente, clientes, ¿no? Y deberíamos, creo que por ahí, nosotros empezar a utilizar este tipo de herramientas. Felicitaciones nuevamente, Jesús. Voy a leer algunas preguntas que están en el chat. ¿Ya? Eh, Hay una pregunta de Carlos. Saludo, Carlos. Carlos Uculmana. Nos dice, como contadores, ¿cómo hacemos para que en las pymes se implementen el presupuesto? ¿No? Eh, Porque es posible que las empresas lo hagan en forma, deberíamos, eh, como mencionaste, establecer una plantilla. Tú hablaste en un momento de la herramienta, estimado Jesús, hablaste del Excel, ¿no? Por ejemplo. Excel es una herramienta muy potente y dado que esta ponencia está dirigida a pequeñas empresas, precisamente las pequeñas empresas no analizan mucha data, ¿no? Tienen su data interna, entonces con unas plantillas del Excel se puede trabajar el análisis de esa información, ¿no? Entonces, Carlos, en ese sentido va su pregunta. ¿Cómo podríamos hacer nosotros los contadores un poco para, por un lado, motivar a que el pequeño empresario aplique esta herramienta y a la vez poder también nosotros elaborarle quizás las herramientas necesarias para ello? Esa es la primera Eh, pregunta, estimado Jesús. Interesante la pregunta y lo voy a responder muy rápido. En la práctica, la comunidad empresarial, los pequeños y medianos empresarios, muchas veces son muy desconfiados y son muy ágiles a responder. Y ellos, por ejemplo, te dicen, digamos, en primera, a ver, demuéstrame que el presupuesto va a ser que yo gane 5, 10 o 20% más. Se demuéstrame como contador. Entonces, a veces uno se queda corto porque, ¿cómo lo demuestras? Tú tendrías que trabajarlo, tendrías que, con la información de ellos mismos, es un poco difícil demostrar, ¿no? Por eso ahí hay un llamado, ¿no?, a los colegas en general a nivel del país a que hagamos trabajos de investigación y podamos levantar información estadística de muchas empresas y muchas pymes que han implementado el presupuesto y realmente le han ido muy bien. ¿Cómo? Comparando, por ejemplo, años económicos que han tenido presupuesto con años económicos que no han tenido presupuesto, ¿no? Y esa data hay en otros países. Entonces, al final podemos demostrar objetivamente de que esto sí funciona y por ahí es convencer objetivamente al empresario, al cliente, de que el presupuesto sí funciona y que sus probabilidades de alcanzar las metas se incrementan por el uso de la herramienta. Correcto, Jesús. Todavía tenemos unos minutos. Tú mencionaste también el tema del orden y justamente cuando hablas de que en qué beneficia el presupuesto a las pymes, tú nos has mencionado que debe ser un presupuesto totalmente detallado, ¿no? Entonces, ¿qué implica el detalle? O sea, pensando en lo que tú nos estás manifestando, está llegando a la siguiente conclusión, ¿no? De que cuando uno más detalla su presupuesto, eso significa que estás conociendo más el negocio. Entonces, ahí está, yo entiendo, el beneficio del presupuesto, que el mismo que lo elabora, que en este caso si es un pequeño empresario, entonces este señor va a conocer mucho mejor su negocio porque está elaborando el presupuesto, o sea, está yendo a los detalles del negocio y a veces ahí en los detalles es donde uno no los ve y uno puede estar ganando o perdiendo, pero sin conocer, ¿no? Entonces, cuando uno más analiza su negocio, yo entiendo
que por ahí va el beneficio y eso se va a traducir pues en mejores resultados, ¿no? En sí, no es tanto quizás entiendo el uso en sí del presupuesto, sino la elaboración que implica que tú conozcas mucho más el negocio, porque también nos mencionaste que en el caso del seguimiento, tú lo haces desde el mismo requerimiento. Entonces, ¿qué implica hacerle el seguimiento al presupuesto desde el mismo requerimiento? Implica que para que tú elabores el presupuesto has tenido que empaparte, ya lo dijiste, desde la parte del pasado del negocio, has analizado toda la data del negocio, has analizado su pasado, ¿no? Y analizar el pasado es fundamental para el tema de la planificación financiera, ¿no? Y entiendo que ese pasado que tú analizas, que ahí están seguramente los estados financieros, está conocer las estrategias, también seguramente eso se alinea o se une con el análisis del presente y del futuro también, ¿no? Porque hay que analizar el pasado ya para tener conocimiento de cómo venimos trabajando como negocio, cómo funciona en sí nuestro negocio, cuál es nuestra estrategia, etcétera, pero luego también analizar el presente ya para ver qué impactos del presente pueden afectar a nuestra organización y también seguramente lo que viene en el futuro, ¿no? Y les pongo un ejemplo sencillo, por ejemplo, en la ciudad de Lima, se están cerrando algunas calles por las obras del metro que se viene haciendo. Entonces, ¿qué impacto tiene este cierre de obras sobre, o sea, estos cierres de calles por las obras sobre los negocios que están alrededor, ¿no? Entonces, uno como empresario tiene que estar mirando todas esas cosas. Miro mi pasado, miro mi presente y miro mi futuro, ¿no? Y ahí va un poquito el tema de la pregunta que nos hace José Alberto Ramírez Carbonell, ¿no? Nos dice, ¿el presupuesto debe ser holístico? Esa es una pregunta que está ahí, estimado Jesús. Te doy pase para ver si puedes comentarnos también algo al respecto. Sí, mira, de lo que tú comentaste, o sea, definitivamente, o sea, conocer el negocio es la tarea más difícil, ¿no? Yo tengo bastantes años trabajando en lo que es presupuestos, digamos, en la práctica, ¿no? Y por qué ahora, digamos, en conclusión, en consenso con otros colegas, ¿no?, del trabajo, consideramos de que tenemos que controlar el presupuesto de requerimiento. Por ejemplo, te pongo este escenario, ¿no? De pronto tú compras uniformes para un grupo, digamos, de tu fuerza laboral, ¿ya? Hay una gerencia, de pronto de marketing, que decide comprar los uniformes, ¿no? Entonces se hace un presupuesto y se dice, digamos, no sé, 10 uniformes, ¿ya? Con una frecuencia de cada 6 meses, se me ocurre, o con una dotación doble, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, ahí está, ya está en el papel escrito, hay un número que le hemos puesto en base a lo que nos costó, por ahí de pronto se cotiza, ¿no? Con la parte de logística, ya tienes un número colocado ahí, ya tienes la cantidad que tienes que comprar, ¿ya? Y de pronto empezó el ejercicio y ya estás en el mes 8 del año, ¿no? Entonces, por ahí los trabajadores que recibieron el uniforme, por alguna razón, la mitad de ellos renunciaron y se fueron, ¿no? Se fueron y se fueron con parte también del uniforme, ¿no? Y vienen nuevos trabajadores, entonces viene por ahí la parte operativa y te dice, bueno, vamos a comprar otra vez uniformes, ¿no? Entonces, no van a analizar posiblemente esos 8 meses que ya pasaron y dicen, vamos a comprarle otra vez 3 más para ellos, la frecuencia es la misma, y no analizan en sí que ahí va a haber un sobrecosto que va a impactar en el negocio, ¿no? Entonces, por ahí tal vez se puede ajustar en solamente por ese año y por los pocos meses que quedan, en reducir, por ejemplo, la dotación de los uniformes, ¿no? O también en la cantidad o el detalle del uniforme, ¿no? En la parte, digamos, me refiero al valor cualitativo del uniforme, ¿no? Entonces, pero si tú no haces control, no lo vas a ver. O sea, definitivamente no lo vas a ver. Y eso va a pasar, y cuando llega, digamos, tu revisión que haces en el tercer Q, encuentras una desviación, dices, ah, bueno, ¿qué pasó? Ah, sí, se gastó 10% más, ¿por qué? Porque hubo este fenómeno. Ok, pero ya está, o sea, ya se gastó, ya no puedes retroceder, ya han faltado 2 meses para que acabe el año. O sea, la idea del presupuesto no es que te diga al final, digamos, en qué gastaste, pues eso está en la contabilidad. La contabilidad te dice para qué gastaste, es histórica, no puedes discutir información ya pasada.
El presupuesto es todo lo contrario. En ese momento te va a decir, mira, acá tú tienes una oportunidad, o sigues o no sigues. Entonces ya ahí se toma la decisión y seguramente se cambia, digamos, la decisión, ¿no? Y por ella no te afecta la utilidad proyectada para ese año, ¿no? Correcto, por ahí creo. Gracias, estimado Jesús. Todavía nos queda 2 minutos. Hay una, a ver, voy a ir con la última pregunta que están considerando acá. Nos pregunta José Luis Medina, eh, ¿podría detallar cómo se empezaría en una pyme que nunca ha realizado un presupuesto? ¿Por dónde se podría empezar el enfoque? Estamos hablando de un negocio que nunca ha trabajado con presupuesto. Entonces, ¿cómo podríamos empezar ahí? ¿Cuál es tu recomendación? Porque en realidad hay muchas formas, entiendo, de poder empezar, ¿no? Pero de Claro, repente hay claro, alguna claro. que sea la más recomendable, ¿no? Adelante, Jesús. Sí, mira, definitivamente hay una serie de presupuestos. El tema de presupuestos es bien largo, o sea, cada rubro, cada sector tiene sus propias particularidades, ¿no? Pero la pregunta creo que es muy directa la que hace el colega, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo estoy en el año cero? O sea, recién empiezo, o sea, no tengo data, no tengo información. Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo inicio? Entonces, por ahí, digamos, es una buena recomendación que se da para cualquiera que quiera emprender. Siempre se dice, emprende en lo que tú conoces, ¿no? Tú tienes que conocer un negocio si quieres emprender. Si tú quieres emprender algo, por ejemplo, un restaurante y no sabes nada de cocina, entonces se te va a hacer muy difícil. Ahora, eso no significa que tampoco, no es que no puedas entrar en el negocio. O sea, ahí estás obligado a contratar personas que tengan, digamos, cierto expertise, digamos, en la parte de restaurante, que ya hayan manejado ya presupuestos de otras compañías, ¿no? Si es posible que sean de la misma zona, que estén al mismo nivel de la empresa o el rubro donde tú quieres entrar, de tal manera que tú puedas nutrirte del know-how de otras compañías, ¿no? Pero de todas maneras tú tienes que tener información, y si no es la tuya, tienes que tener información, digamos, que está ahí ahorita, ahí en la nube, el internet, encuentras hoy por hoy todo, ¿no? Encuentras todo, encuentras información, hay muchos balances que se publican a través de esos aplicativos que se controlan, y a través de ratios tú encuentras un número adecuado y al final vas a aterrizar a tu negocio, ¿no? Y ese es cuando estás en el mes cero, pero sí hay mucho, digamos, punto de vista, ¿no? Pero ese es uno que se recomienda normalmente, ¿no? Si no conoces nada del negocio, tienes que soportarte con personas que conozcan el rubro para que al menos tu presupuesto sea lo más realista posible y que al menos te permita cumplir tus objetivos que tú, digamos, plantas al inicio para seguir avanzando, ¿no? Ya, gracias Jesús. Me dicen todavía hay tiempo para una pregunta más, ojalá que haya para dos más. Dice, entre el presupuesto y el mercado, se plantea el problema de la dicotomía, valores y precios de bienes y servicios. ¿Cómo resolvería este problema? Habla de dicotomía, valores, precio de bienes y servicios. ¿Cómo resolvería este problema? ¿Alguna recomendación de repente, Jesús? Adelante. Eh, lo que pasa es que cuando existen este tipo de variaciones, a veces aparentemente uno cree que te puede llevar a la confusión o de pronto a que las cosas terminan siendo, digamos, contradictorias, ¿no? Cuando de pronto hablábamos de que el escenario tiene que ser realista y no optimista o pesimista, ¿no? Eh, pero el punto va a estar de que la base fundamental del presupuesto, tú tienes que conocer de alguna otra manera el negocio, el rubro donde tú quieras entrar. Esa es esa es como la base para que algo funcione. Sobre presunciones, sobre por ahí estimaciones, ¿no? De pronto no significa que va a salir mal las cosas, ¿no? Para nada, no significa eso, ¿no? Porque al final es un presupuesto, ¿no? No tenemos la bolita de cristal para que todo salga bien, ¿no? Pero si queremos de que las cosas salgan, digamos, o que al menos asegurar cierto porcentaje de las metas que establecimos nosotros para un presupuesto, tenemos siempre que buscar de tener conocimiento pleno del negocio para que
las variaciones que podamos comparar sean siempre de igual a igual, ¿no? Dentro del mismo rubro, sean algo comparable y no algo incomparable. Gracias, Jesús. Hay una última pregunta. Habla del modelo PER CTM. No sé si ese modelito lo conoces, estimado Jesús, porque yo entiendo que este es un modelo de producción, ¿no? Y nosotros somos contadores, ¿no? Pero no sé si lo dejo a tu criterio, estimado Jesús, si es que se puede responder. Dice, ¿considera Eh, útil? Te leo nada más la pregunta, sí, estimado sí, Jesús. Sí, claro. sí, dice, ¿considera útil el modelo PER CTM para analizar los resultados? En principio yo entiendo que todo modelo es útil, ¿no? Pero tus comentarios, Jesús, no sé si quedó clara la pregunta. Sí, mira, definitivamente tú has dicho algo muy cierto y prácticamente por ahí iba a enfocar en la respuesta, ¿no? O sea, esas herramientas sirven y se hicieron en algún momento, ¿no? Para cierto sector, para cierta situación, que la economía, digamos, te empuja por ahí, ¿no? Si bien estamos nosotros hablando de las pymes, eso va a funcionar a medida de conocer el negocio, ¿no? En la parte literal o en la parte solamente de papel, podrías no decir que sí funciona, si no, no se hubiese aplicado, pero para muchas empresas no funciona, ¿no? Entonces, dentro del contexto que estamos hablando, digamos, eso en unas pymes, hoy por hoy, que más del 90%, como entre 80 y 90% que no usan la herramienta de presupuesto, digamos, esas herramientas seguramente nos faltaría muchos años para que se pueda aplicar, ¿no? Ya, muchas gracias, estimado Jesús. Me parece que ya no hay preguntas. Nuevamente, estimado Jesús, agradecerte en nombre de la Junta de Decanos, bueno, en nombre de nuestro comité también y de todos los participantes. Ha sido una muy bonita ponencia, hemos sacado muchas conclusiones y que nos sirve para todo. Como tú lo mencionaste, el tema del presupuesto no solamente es para negocios, es también el presupuesto personal, presupuesto familiar y en todas las organizaciones en la que nosotros podemos participar, ¿no? Y un mensaje que resalto de lo que has mencionado, para hacer presupuestos, pues hay que conocer el negocio. Entonces, si queremos ser especialistas en presupuestos, lo primero que tenemos que hacer es conocer, entiendo, el negocio donde estamos o pretendemos elaborar el presupuesto que hemos tratado. Desearte éxitos y que Dios te siga bendiciendo, estimado Jesús. Ya nos estaremos nuevamente reuniendo seguramente por este medio. Gracias, estimado Jesús. Gracias, Manuel. La verdad que estoy muy contento de participar. Para mí ha sido todo un desafío hacer esta primera ponencia, ¿no? Si bien conozco muchas cosas del tema del presupuesto, pero tratar de explicarlo, digamos, en poco tiempo es un poco complicado, ¿no? Solo quisiera que los oyentes se queden con algo muy importante. O sea, el presupuesto es fundamental, es básico y no hay que descartarlo. Al menos a la comunidad de las pymes no hay que descartar el presupuesto. Hay que indagar, hay que informarnos, hay que preguntar y tengo la plena seguridad que no en un tiempo muy lejano las pymes van a empezar a usar el presupuesto como lo hacen las grandes empresas. Muy bien, saludos para todos y por favor que nos sigan acompañando en la próxima, el evento que sigue, que continúa, por favor. Saludos para todos. Muchas gracias, Muchas colega gracias, Jesús. colega. Buenas noches.